comunicaciones, radio, televisión e internet. Todo sobre COVID-19. Importante. 11 de la mañana con 5 minutos, 11 con 5, hay 11 grados en Punta Arenas, que espera 12, hay 16 en Natales, eso va a ser la máxima, quizás un gradito más, lo mismo en Torres del Paine, que tiene 15 y espera 16, 11 grados en Tierra del Fuego, 11 grados en la comuna del Cabo de Hornos, Puerto Williams, con cuarentena de 24 horas. Está en línea el diputado por Magallanes, Gabriel Boric Font. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, bienvenido. Hola, Mauro, muy buenos días. Quiero partir esta conversación sabiendo su opinión y su análisis respecto de lo que es casi un deseo a viva voz acá por parte de la población de cerrar la región. Yo no sé si usted ha conversado con la autoridad y cuál es su pensamiento al respecto. Mauro, nosotros se lo planteamos yo se lo planteé personalmente al ministro Mañalich hace ya casi una semana. Estamos a miércoles, claro, el día viernes de la semana pasada. Y la verdad es que a mí me sorprende la indolencia de las autoridades nacionales frente a las realidades particulares de las regiones. Creo que están excesivamente preocupados de Santiago, creo que no tienen conciencia de la especificidad en particular de nuestra región de Magallanes, y pese a que le hemos hecho ver por todos los medios, tanto a diferentes ministros, no solamente al ministro de Salud, sino también al ministro del Interior, la necesidad de que en Magallanes se adopten medidas preventivas y no solo reactivas. La verdad es que esta decisión que pasa por ellos no han tenido ni siquiera los argumentos para justificar la decisión de no tomarla. Y a mí me sorprende porque con lo que está pasando en Puerto Williams, en donde ya tenemos 2 casos confirmados, y en donde evidentemente al ser una población pequeña, de cerca de 2.000 personas, se genera un temor y se generan muchas dudas. Además, más encima del brote fue en el hospital, producto de lo que todos conocemos. La verdad es que ese ejemplo hace muy claro de que, por ejemplo, en Tierra del Fuego se debiera haber cerrado la frontera y decretado cuarentena hace mucho rato. Y no solo en Tierra del Fuego, sino también en Puerto Edén. Y para ir más allá, en la región entera de Magallanes. Y desgraciadamente las autoridades, yo no sé qué están esperando a estas alturas, le hemos insistido por todos los medios. Si dependiera de mí o de cualquier parlamentario, no me cabe ninguna duda que la decisión se hubiese tomado. Creo que el gobierno regional debiera ser mucho más intenso en sus gestiones y tener una posición más firme frente a esto, y no estar solo reproduciendo las decisiones que se toman a nivel central. Pero acá hay una impotencia, yo por lo menos tengo mucha impotencia respecto a cómo han funcionado las autoridades nacionales frente a la realidad de la región de Magallanes. Termino con esta idea, Mauro. Esto no es una cuestión que se me ocurra a mí o solamente recoger el sentir de la población. Es lo que ha recomendado el presidente del Colegio Médico Regional. Yo no soy experto en la materia, pero sin ser experto en la materia tengo la responsabilidad de decir lo que plantean los expertos en la materia. El presidente del Colegio Médico Regional, Gonzalo Sáez, que planteó esto hace también, yo hablé con él el jueves de la semana pasada y me dijo que esto era necesario. La infectóloga del Hospital Clínico de Magallanes, Mónica Pinto, me planteó lo mismo. Entonces, yo la verdad le exijo a las autoridades que tomen esta medida a la brevedad. Ya, ¿y cómo se entiende que no se tomen las medidas? ¿Por qué? ¿Qué se está privilegiando por sobre la salud de los chilenos y los magallaneses? Mira, yo creo que en el caso de la región de Magallanes, en donde, primero, ¿por qué es necesario, según lo que hemos conversado con los expertos, decretar esto en la región de Magallanes? Decretar la cuarentena y el cierre de las fronteras, por cierto, resguardando el abastecimiento tanto en materia de insumos de salud como de alimentos. ¿Por qué es necesario? Porque en nuestra región, en la eventualidad probable de haber una sobrecarga del sistema de salud, no tenemos ninguna posibilidad de derivar. Y hoy día tenemos un número de camas críticas que es insuficiente para abordar una crisis como la que se prevé. Entonces, mientras más nos demoramos en tomar medidas de aislamiento social efectivas, más probable es de que se produzca esta sobrecarga. Y por lo tanto, al no tomar esta decisión, las autoridades nacionales están exponiendo de manera irresponsable a
la región de Magallanes. ¿Por qué no toman esta decisión? Contestando tu pregunta. Yo creo, y esto es una precisión personal, que el centralismo vuelve a tener su peso y que desgraciadamente las autoridades regionales del gobierno regional terminan siendo más bien voceros del poder central más que defender los intereses de la región de Magallanes. Y pese a que con Carolina Goich en particular, porque en esto yo creo que hay que trabajar juntos independiente de las diferencias políticas, hemos insistido al ministro de Salud, al ministro del Interior, a la subsecretaria de Salud Pública, no tienen conciencia de lo que significa vivir en una región aislada como Magallanes. Hoy día, el alcalde de Timauquel, el Marcos Martich, me planteaba que ya hay, a propósito del brote infeccioso que se dio, o de las sustancias que hay en ENAP, que hay gente de Timauquel, Timauquel en el sur de Tierra del Fuego, que tienen que son sospechosos de haber estado en contacto con la empresa ICB, Ingeniería Civil Vicente, y que por lo tanto esto podría expandirse a la isla de Tierra del Fuego. Entonces, mira, déjame leerte específicamente lo que me plantea, Vladimir Bistrilo, de Sombrero, de Primavera. Sí, de Primavera. Me dice, estimado Gabriel, se agradece las gestiones, etcétera, etcétera. En lo personal solicito por favor su ayuda en solicitar de forma urgente un cordón sanitario para Tierra del Fuego, específicamente para Sombrero y Porvenir. Estamos en conocimiento ya de 5 personas que han tenido contacto con personas de la empresa Ingeniería Civil Vicente que presta servicios a ANAP. Nadie sabe con quiénes pueden haber tenido contacto y generalmente el personal de ANAP tiene base en Sombrero. En cualquier momento se puede disparar exponencialmente con los síntomas. Esto es tremendamente grave porque en Magallanes hoy día ya se ha confirmado que tenemos 19 casos, lo que significa un aumento de 30% respecto a lo que teníamos ayer. Se está perdiendo la trazabilidad de los casos. Y esto en lugares más aislados como Tierra del Fuego, como Puerto Den. Yo ayer tuve contacto con una persona que está en Puerto Den, que vive en Puerto Den, pero que se quedó en Puerto Natales, porque tiene la duda de si tiene el virus o no. Y me dicen, si esto llega a Puerto Den, por ejemplo, se mueren todos los viejitos. En Puerto Den es un lugar en donde hay principalmente adultos mayores y donde no hay capacidad de tratamiento, hay solamente una enfermería. Entonces, la decisión, yo responsablemente le exijo a las autoridades nacionales, y lo planteé ayer en la Cámara de Diputados, que tomen la medida de decretar la cuarentena en la región de Magallanes. Y denuncio desde ya que son responsables en la eventualidad de que esto se dispare. Yo en esto creo que hay que apoyar las decisiones o hay que cuadrarse detrás de las decisiones del gobierno. Porque creo que acá, que el gobierno le vaya bien, independiente de que sea Piñera, que todos, o la mayoría tenemos una mala opinión de él, que en este caso, que al gobierno le vaya bien, es lo deseable para todos los chilenos, pero están siendo irresponsables con las regiones extremas, en particular con la región de Magallanes. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos firmes como región, creo que tenemos que exigirlo. Yo lo que sí quiero es ser también responsable, y hago un llamado a la comunidad, a todos que puedan quedarse en casa, a no realizar acciones en donde que impliquen juntarse, porque ya se perdió la trazabilidad. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Yo he visto imágenes, por ejemplo, de que la Feria de la Lorca funcionó el domingo pasado. Sí. Eso no puede ser. Entonces hay que hacer un llamado de conciencia a la comunidad en esto. A propósito de lo que mencionaba de la Feria de la Lorca, nosotros desde el Frente Amplio y también otros partidos de la oposición, en esto no hay que ser mezquino, hemos estado peleando para que la inyección que se le haga al municipio para la ayuda a los feriantes, a los coleros, a la gente que tiene trabajos informales y que por lo tanto no puede acceder al seguro de cesantía, sea significativa y no sea solamente el bono de 50.000 pesos que se había planteado. Entonces, yo le quiero plantear y decir a los magallánicos y magallanes que estamos dando esa pelea y que por favor seamos responsables, porque si las autoridades nacionales no son responsables frente a lo que sucede en nuestra región, tenemos que serlo nosotros. Así que por favor, quédense en casa, cuídense, porque esto es serio, es preocupante, y desgraciadamente las autoridades en Santiago no tienen conciencia de lo que significa la región de Magallanes.
Ya, quiero llevarlo, diputado. Tengo muchas denuncias, tengo mucha información. Vamos al plano de los trabajadores y las trabajadoras, porque en este caso, que es anónimo, porque me han pedido que resguarde la identidad, porque tiene susto, obviamente, esta persona, quiero reflejar lo que está pasando con muchos trabajadores que están trabajando con miedo, con nerviosismo, con ansiedad, incluso en empresas o negocios donde ya hay gente con el virus que ha sido separada de su trabajo, enviada a su casa, que está en cuarentena, pero la infección siguió ahí, siguen trabajando, las empresas siguen funcionando, nadie les ha dicho de que cierren o no, hay una fiscalización faltante ahí, pero por ejemplo, esta persona, que no voy a decir su nombre, que es una mujer, dice: hola, quiero hacer algo en forma normal. La situación es la siguiente: yo trabajo en la empresa Salmonera Torres del Paine, Australis. Esta empresa nos hace trabajar de forma normal durante el toque de queda, los horarios son normales. Esta semana mi turno está de noche, entrando a las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Los camiones llegan normal en el horario de toque de queda. En la planta ya hay 3 casos, 2 supervisores están en cuarentena, y eso quiere decir que hay más personas contagiadas, que son supervisores que tienen contacto directo con las demás personas. Dentro de la planta hay muchas personas de tercera edad, lo cual tienen que cumplir horario normal también. Por favor, quisiera que comuniquen esto a las autoridades, ya que nosotros como trabajadores o trabajadoras no podemos hacer nada más, porque si uno no va a trabajar, descuentan el día, que son 75.000 pesos, porque incluye el bono de producción. Esto es lo que está pasando con los trabajadores y las trabajadoras en estos momentos, diputado. Sí, así es. Yo también he recibido muchas denuncias de salmonera, no solo de salmonera, bueno, salmonera en Tierra del Fuego, la que tú mencionas, también de otros trabajos, y desgraciadamente, como no se ha decretado la cuarentena, el mantener los horarios de trabajo sigue siendo legal. Entonces, mientras no haya un decreto de parte de la autoridad nacional, no es exigible por la Dirección del Trabajo a las empresas que tengan otra conducta. Ahora, lo que uno debiera decirle, lo que yo le digo a los empleadores, y en particular a los salmoneros, que es impresionante cómo la industria de la salmonicultura es tan irresponsable y vuelve una y otra vez a demostrar su falta de reflexión respecto de los errores que han cometido. Pero es a cuidar a sus trabajadores. Entonces, acá se debieran tomar medidas mucho más flexibles en el trabajo. Las salmoneras se han forrado los bolsillos en Magallanes y a nivel nacional, pero en Magallanes en particular, con sus ventas. Y en este momento de crisis, los empresarios y los dueños de las empresas tienen que entender de que la crisis no la pueden pagar solamente los trabajadores y no pueden exponerlos de esta manera. Hoy día vamos a tener una recesión económica importante. Vamos a tener una situación en donde se va a generar situaciones materiales difíciles. Y quienes más tienen, en términos materiales, tienen que ser generosos. Y esto debiera ser por ley, nosotros en el Frente Amplio lo hemos planteado de esa manera. Pero mientras no se decrete a nivel de autoridades nacionales, que parece que algunas veces protegen a los grandes empresarios, tienen que entender de que van a perder parte de sus recursos. Y esto tiene que distribuirse hacia los trabajadores, porque si no, los trabajadores van a terminar pagando el pato. Ella contaba de que tienen... es muy interesante la denuncia que ustedes, porque dice que gana a partir del trabajo diario. O sea, le pagan 75.000 pesos y si no va en el día, pierde ese ingreso. Por lo tanto, seguramente debe tener un contrato muy precario. Y eso, mientras no se decrete la cuarentena nacional, pueden seguir haciéndolo. Entonces, yo hago un llamado a la conciencia de los empresarios. Nosotros hemos planteado, presentamos un proyecto de ley para que se eviten los despidos, para que se prohíban los despidos por causa de fuerza mayor. Hemos presentado también iniciativas al gobierno para que se ponga la economía a hibernar con una inyección de liquidez mucho mayor para cuidar a las pymes para que no quiebren. Si empiezan a quebrar las pymes, vamos a tener un problema extendido a nivel económico.
Javier dice, pregúntale por favor a Boris, ¿qué pasa con los fondos de las AFP? Que ya la mayoría ha perdido un 20 o un 25% dependiendo del fondo en el que esté. Si esto sigue así, vamos a quedar sin nada. ¿Por qué no congelan los fondos de la administradora de fondos de pensiones, diputado? Acá en el tema de las AFP hay dos temas diferentes. Uno es el modelo de administradoras privadas de fondos de pensiones, en el cual nosotros y yo me he manifestado permanentemente que yo creo que hay que terminar con las AFP. Las AFP son un modelo de negocio que no asegura una seguridad social y pensiones dignas para la mayoría de los chilenos y chilenas. Yo soy partidario, que lo hemos dicho en todos los tonos, de que hay que terminar con las AFP. Eso hay gente en el gobierno y también en la extrema mayoría que no está de acuerdo, y por lo tanto una discusión más de largo plazo. En el caso ahora puntual que se está viviendo, yo creo que hay dos soluciones, y lo hemos planteado de esa manera, y se ingresó un proyecto de ley, si no me equivoco, el día de ayer por la diputada Carolina Marzán, para tratar de abordarlo. Uno es que se le permita a todos quienes tienen fondos en las AFP retirar hasta un 5% de sus propios ahorros para poder enfrentar este momento de crisis en donde va a haber menor liquidez en la familia, que hoy día no se permite. Eso es una cosa. Y en segundo lugar, hay que distinguir entre quienes están a punto de jubilar, en quienes están cerca de jubilar, que han perdido y que tenían muchas veces sus ahorros en fondos de riesgo, que han perdido, como bien dice el auditor, cerca de 20% de sus ingresos, de sus ahorros, con quienes somos jóvenes y vamos a jubilar más adelante. En el caso de los que están a punto de jubilar, hoy día no pueden hacerlo porque esta pérdida de ahorros es tremenda. Y por lo tanto, yo soy partidario, y se lo hemos planteado hacia el gobierno, de que sean las AFP, con las ganancias que han tenido históricamente, quienes subsidien las pérdidas que han tenido los chilenos y chilenas en sus fondos de pensiones. Por supuesto que no quieren, por supuesto que se resisten, por supuesto que alegan que el derecho de propiedad, que la libre empresa, etcétera, etcétera. Pero acá, los grandes empresarios, y en particular las AFP, que en donde el dinero está concentrado en unas pocas personas, no pueden hacérselo eso. Entonces nosotros vamos a insistir en eso. Finalmente es una decisión que es compleja, porque no depende solamente de mi voluntad o de la voluntad de un par más, sino que tiene que ser una iniciativa que concite, que tenga consenso a nivel de la oposición, pero no solamente a nivel de la oposición, sino también con el gobierno. Pero yo le quiero decir a Javier, si no me equivoco, que se llama el auditor, vamos a darle pelea intensamente, sin descanso, para que no sean los trabajadores y trabajadoras chilenas los que tienen que hacerse cargo de la irresponsabilidad de las AFP. Esto es un problema a nivel mundial, pero las AFP son las que tienen que cubrirle las pérdidas que han tenido, en particular a quienes están cerca de jubilar. Esta podría ser una buena, porque ayer por unanimidad en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados se respaldó un proyecto para congelar, esto sería muy bueno, ¿no? Incluso creo que a propósito de Carolina Marzán, ella también había presentado un proyecto con otro diputado para congelar el pago de las cuentas de servicios básicos e impedir el corte de suministros mientras dure el estado, y plantean que mientras dure el periodo de catástrofe no se corte el suministro de agua, luz, gas e incluso de telefonía, es decir, el internet, y luego se repactaría la deuda cuando termine la crisis en los 12 meses siguientes, ¿no es así? Sí, hay varios proyectos que se han presentado en esa misma línea. Acá yo creo que todos los parlamentarios y parlamentarias independientes del color político tienen esta preocupación en espíritu. Nosotros lo planteamos también. Y en el paquete de medidas económicas que planteó el gobierno, desgraciadamente esto no está incluido. Pero es imperativo, y insisto, nosotros también presentamos un proyecto en esa línea, de que no solamente no existan los cortes de servicios básicos, sino que se suspenda el pago por a lo menos 3 meses de los servicios básicos, y quiero agregar, de las deudas educativas y de los créditos de consumo. Hay bancos que han tomado a manera de individualmente estas iniciativas, pero el ministro de Educación, el señor Figueroa, dijo que el CAE, por ejemplo, el crédito global del Estado, hay que seguir pagándolo porque se puede pagar de forma online. Eso es no entender cuál es la realidad de las familias chilenas. Quienes están endeudados hoy día van a tener una constricción económica tremenda, y por lo tanto es
imperativo la suspensión de las deudas. Acá no se trata de andar solamente regalando plata. Acá lo que está planteando respecto a las deudas es, como tú bien decías, que se suspenda el cobro por 3 meses, que además se prohíba, por cierto, todo tipo de embargo, remate o juicio ejecutivo para quienes tienen deudas de estas características, y además se prohíba el corte de suministro, y que esos 3 meses sean diluidos en 1 o 2 años en el resto de las cuentas, lo que va a implicar un aumento del orden de 5% o 3% en las cuentas normales. Pero no puede ser de que se siga actuando con normalidad. Y ahí yo quiero hacer un llamado a Edelmac, no Edelmac, perdón, a Aguas Magallanes, a las empresas de distribución de servicios básicos que operan en particular en nuestra región de Magallanes, a que no esperen que salga una ley, que sean conscientes con la comunidad y que suspendan desde ya el cobro. Las empresas de servicios básicos son monopolios naturales que tienen asegurados una rentabilidad por parte del Estado, que son empresas que no tienen riesgo, son empresas que han ganado lucas haciendo su pega, por cierto, pero sin tener que arriesgarse. Entonces, este es el momento en que demuestren su compromiso con la comunidad y que suspendan los pagos por lo menos por 3 meses, y que por ningún motivo haya cortes de servicios básicos. Así que ahí hay que hacer un llamado a las empresas magallánicas, bueno, no son magallánicas ya, pero que operan en la región, a que actúen con conciencia y no esperen la dictación de una ley, que desgraciadamente el gobierno no ha sido preventivo en esto, y yo no sé qué esperan, pero que actúen en conciencia con la comunidad magallánica. Lo último, diputado, entiendo que hace una semana más o menos la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional se reunió con el Director Nacional de Vialidad y se acordó con el Director de Vialidad, el Director Nacional, reevaluar el proyecto de la vía elevada en el mal llamado Cruce de la Muerte, que son 23.000 millones que todavía no se ha adjudicado. Ya hay propuestas en el Consejo, pero esto se partió hace más de una semana en el Consejo Regional. Los cuales le plantearon al director de Vialidad de reevaluar el proyecto. Esos 23.000 millones, la mitad, un porcentaje, 20.000 millones, ¿se podría pedir la transferencia? ¿Ustedes podrían hacer la gestión para que esas lucas de la vía elevada finalmente no vayan para la construcción de la vía elevada y vengan a paliar un poco las necesidades que existen en estos momentos producto de la crisis sanitaria? Es difícil plantearlo a partir de un proyecto en específico. Lo que yo creo que hay que hacer, independiente de las opiniones que tengamos de la vía elevada en Tres Puentes, es allegar la mayor cantidad de recursos posibles tanto a las municipalidades como a los gobiernos regionales, para que puedan haber transferencias directas a quienes más mal lo están pasando con esta crisis. Logramos en conjunto con el gobierno, y esto no es un mérito propio, sino que es una decisión colectiva, que se cree un nuevo fondo municipal especial del orden de los 100 millones de dólares, si no me equivoco, para justamente ayudar a las personas que tienen contratos informales o a cuenta propia. El gobierno regional ha comprometido recursos para los insumos básicos que se necesitan. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hoy día hablar de la vía elevada es como un anacronismo, no es el momento para conversar de eso. Sí. Pero y por lo tanto esos recursos en este momento no se van a ejecutar y tienen que estar a disposición para las emergencias del momento. Quiero además contar, Mauro, antes de terminar, que en el Mateo Bencur, en el CESFAM, en este momento, por ejemplo, están faltando vacunas de influenza, porque según lo que me cuenta, nosotros hemos conversado, yo con mi equipo, con la mayoría de los CESFAM de la región, tanto en Porvenir como en Punta Arenas, y que la distribución, el Mateo Bencur es el que tiene más per cápita, o sea, más gente que va, y por lo tanto faltan en este momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo las gestiones con la subsecretaria de Salud Pública, la señora Daza, para que los SFAM en nuestra región tengan todos los insumos necesarios y los insumos de salud necesarios, y no nos veamos ante una situación en donde finalmente por falta de recursos no se vacune a todos los adultos mayores, por ejemplo? Así que ahí esperamos que
de una vez por todas entiendan las especificidades de nuestra región, y yo me comprometo ante los magallánicos y magallánicas a que vamos a estar trabajando todo el tiempo que sea que se necesite para poder abarcar estas necesidades que nos han planteado. Insisto, esto no son cuestiones que se me ocurren a mí de la nada, sino que lo plantean las enfermeras, las psicólogas, hay que recordar la importancia de la salud mental también en tiempos de crisis, las doctoras en la región de Magallanes. Diputado Gabriel Boric, muchas gracias por estos minutos a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Mauro, y cuídate tú también. Sospecho que estás ahí en la radio, ¿no? No, cuarentena, en la casa, haciendo el programa. ¿Estás ahí en la ya casa? vamos a cumplir 2 semanas. Sí. Ah, qué bueno. Como ya, corresponde, como tiene que ser. Ya. Una buena señal de Ya, pero responsabilidad para toda la muchas gente. gracias por seguir haciendo la pega e informar, es tremendamente importante en la radio en estos tiempos, así que un abrazo grande. Que estén muy bien, ¿eh? Gracias, buena jornada. Chao, Chao, chao. 11:30, pausa brevísima y tomamos contacto con Miguel Cárdenas de Azuducamen por venir. ¿Qué está sucediendo en la Tierra del Fuego? Con la gente exigiéndole al gobierno que cierren la isla y con los camioneros bloqueando también la entrada o salida al frigorífico por venir. Pausa, venimos. En Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Todo sobre COVID-19. Importante.